tardes, mis estimados radioescuchas. Mi nombre es Erin Solís. Bienvenidos a Voces de Nuestra Tierra, el noticiero cultural que nos conecta con la riqueza literaria y musical de México. Hoy exploraremos temas fundamentales para comprender nuestra identidad, la literatura en lenguas originarias, la importancia de los mitos y tradiciones en la narratividad indígena, el legado Nexalcoalcoyotl y la relación inseparable entre la música y la poesía. También hablaremos de la lírica del lenguaje figurado, elementos esenciales para expresar los sentimientos más profundos del ser humano. Acompáñenos en este recorrido por nuestra cultura y tradiciones. La literatura en lenguas originarias, un espejo de nuestra identidad. La literatura en lenguas originarias de México es mucho más que un conjunto de relatos escritos en idiomas indígenas en una memoria viva, un testimonio del pensamiento, la cosmovisión y las emociones de los pueblos que han habitado estas tierras desde tiempos ancestrales. A lo largo de los siglos, la tradición oral ha sido la forma principal de transmitir conocimientos, valores y creencias. Sin embargo, en las últimas décadas se ha dado un resurgimiento de la literatura escrita en lenguas como el náhuatl, el maya, el zapoteco, el tetzcotzil y muchas otras. Escritores contemporáneos como Uber Matiwa, poeta en lengua medpa, Irma Pineda, escritora zapoteca, y Meca Sánchez, poeta tzotzil, ha llevado sus idiomas al ámbito literario moderno, demostrado que las lenguas indígenas siguen vivas y tienen mucho que decir en la actualidad. A través de sus poemas y relatos, estos autores denuncian injusticias, celebran la resistencia de sus pueblos y nos invitan a reflexionar sobre la identidad y la memoria histórica. Fragmento de una lectura en lengua originaria con su respectiva traducción al español. Mi compañera Anaí dirá el siguiente tema. Buenas tardes, mi nombre es Anaí y nosotros seguiremos con mitos, tradiciones y luchas sociales en la narrativa indígena. Las historias de los pueblos originarios no solo nos enseñan sobre el pasado, sino que también nos ayudan a comprender el presente. Los mitos de creación, los relatos de los dioses y las leyendas de la naturaleza han sido transmitidos de generación en generación, adaptándose a los tiempos y contextos cambiantes. Por ejemplo, el mito mexica de los 5 soles que explica la creación del mundo y el destino de la humanidad sigue vigente en el pensamiento de muchas comunidades indígenas. Otros relatos, como la leyenda maya de Popol Vuh, narran las relaciones entre los dioses y los hombres, estableciendo normas de conducta y explicaciones sobre el origen del universo. Pero la literatura indígena no solo trata sobre mitos y tradiciones. En las últimas décadas ha surgido una fuerte corriente narrativa que aborda temas sociales como la discriminación, la pérdida de territorio y la lucha por los otros derechos indígenas. Obras como Los hombres verdaderos de Carlos Lequerdo o Mujeres de maíz de Marisol Shemo visibilizan estas problemáticas y nos muestran que la literatura puede ser una poderosa herramienta de resistencia. Seguiremos con lo siguiente. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Kevin Uno y hoy hablaremos sobre Nexacoyotl, el poeta que nos hace reflexionar sobre la realidad. Cuando hablamos de poesía en México, uno de los nombres más importantes es Nexacoyotl, el rey poeta Texcoco. Sus versos escritos en náhuatl han trascendido los siglos y siguen siendo fuentes de inspiración y reflexión. Uno de sus poemas más conocidos dice: ¿acaso de verdad se vive en la tierra? Esta pregunta existencial nos invita a pensar en la fugacidad de la vida y la importancia de vivir con sabiduría. Nexacoyotl no solo era un poeta, sino también un filósofo que meditaba sobre la naturaleza efímera de la existencia. En sus textos encontramos reflexiones sobre el destino del hombre, el poder de la palabra y la relación con lo divino. Escuchemos un fragmento de uno de sus poemas más emblemáticos. Lectura dramatizada de un poema de Nexacoyotl en náhuatl y español. Música de fondo con flautas prehispánicas. Ahora pasemos a un tema fascinante, la música y la literatura.
¿Tienen relación entre ellas? La respuesta no es sencilla, pues ambas expresiones artísticas han estado ligadas desde tiempos inmemoriales. En México, la música tradicional está profundamente influenciada por la poesía. Géneros como lo son el huasteco, la chilena, la pirecua, el corrido y la bomba yucateca no solo son expresiones musicales, sino también formas de contar historias, expresar sentimientos y transmitir mensajes de resistencia y lucha. Por ejemplo, el corrido mexicano ha sido utilizado para narrar acontecimientos históricos y hechos de la justicia social. Canciones como La Delita o el corrido de Emiliano Zapata han inmortalizado la historia de la Revolución Mexicana. Escuchemos un fragmento de un sonido huasteco y analicemos cómo la poesía se mezcla con la música para dar vida a una historia. En breve les pondremos un fragmento del sonido huasteco. Hablemos con el corazón, la lírica y el lenguaje figurado. Soy Hilton Medina. Para cerrar nuestro programa, hablemos sobre la lírica y el uso del lenguaje figurado. La poesía es la forma más pura de hablar con el corazón. A través de recursos como la metáfora, la comparación, la hipérbole y la aliteración, los poetas logran transmitir emociones de una manera profunda y hermosa. Por ejemplo, cuando un poeta dice, tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino, están utilizando una metáfora que expresa el amor y la admiración por alguien. La lírica es un género que nos permite explorar nuestras emociones más íntimas, desde los antiguos cantos indígenas hasta la poesía contemporánea. El ser humano ha utilizado la lírica para expresar amor, tristeza, esperanza y lucha. Escuchemos un poema breve que ilustra el uso del lenguaje figurado en la poesía. Lectura de un poema con metáforas y figuras retóricas. Hablemos con el corazón, la lírica y el lenguaje figurado. Soy Elton Medina. Para cerrar nuestro programa, hablemos sobre la lírica y el uso del lenguaje figurado. La poesía es la forma más pura de hablar con el corazón. A través de recursos como la metáfora, la comparación, la hipérbole y la literación, los poetas logran transmitir emociones de una manera profunda y hermosa. Por ejemplo, cuando un poeta dice, tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino, está utilizando una metáfora para expresar el amor y la admiración por alguien. La lírica es un género que nos permite explorar nuestras emociones más íntimas, desde los antiguos cantos indígenas hasta la poesía contemporánea. El ser humano ha utilizado la lírica para expresar amor, tristeza, esperanza y lucha. Y con esto llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Ha sido un viaje fascinante por la literatura y la música de México, explorando la riqueza de nuestras lenguas originarias, la fuerza de los mitos y la profundidad de la poesía. Esperemos que esta emisión de Voces de nuestra Tierra les haya inspirado a valorar y difundir nuestras culturas. No olviden seguirnos en redes sociales y compartirnos con nosotros sus pensamientos y reflexiones. Hasta la próxima.